Buenas tardes, soy Mirna Salceda, dando la clase de nutrición para el Instituto de Cosmetología EDUEM. Esta clase es la correspondiente al lunes 7 de noviembre en el horario de las 9 de la mañana. En esta ocasión vamos a hablar de los nutrientes y su absorción. Aquí están mis redes sociales y los medios de contacto. En caso de que tuvieran alguna duda, me pueden contactar por esos medios. La clase va a ser subida a la plataforma y la tarea, aparte de la que les voy a dejar correspondiente al tema, tienen que hacer un resumen de lo que se vio en esta clase. Tienen hasta el próximo domingo para entregar su tarea sin ameritar penalización por entrega tardía. Ok, ya vimos en la segunda clase cuál es el proceso digestivo para la absorción de los nutrientes en los alimentos. Vamos a repasar. Los nutrientes son los elementos o compuestos químicos que se encuentran en todos los alimentos y participan de forma activa en las reacciones metabólicas necesarias para que funcione el organismo. Todos los alimentos tienen nutrientes. Y si nos vamos a la definición de lo que es un nutriente, además de aportar energía, también sirven para que las funciones del cuerpo humano se lleven a cabo. ¿Cómo qué funciones? Son las que veremos a continuación. Tres de sus funciones más importantes. En la primera está la función energética. Es la principal. Los nutrientes funcionan como fuente de energía para las células del organismo. Se requiere energía para que todos los órganos lleven a cabo su función de manera adecuada. La energía también se requiere para llevar a cabo las actividades diarias, como vivir en general. Se requiere de energía para respirar, para pensar, para ver, para sentir, para caminar, para todo se requiere energía. El proceso metabólico también requiere de energía. De hecho, seguramente han escuchado que hay algunos alimentos para los cuales se requiere más energía para ser metabolizados que los que aportan al cuerpo, como el apio, por ejemplo, o algunos otros tipos de alimentos verdes. También se requiere más energía para degradarlos y para metabolizarlos que las que aportan al cuerpo. Pero también es cierto que hay muchos alimentos que aportan mucha más energía de la que se requiere para metabolizarse, como por ejemplo los hidratos de carbono, que de esto ya hemos hablado en algunas clases y los vamos a ver con detenimiento en la siguiente clase. También tienen la función plástica. Esto quiere decir que su función es formar estructuras en el organismo y también reparar. ¿Cuáles estructuras? Por ejemplo, los músculos. Se requieren de ciertos nutrientes para que los músculos se formen adecuadamente. Y estas funciones van cambiando dependiendo de la etapa de la vida en la que nos encontremos. Se requiere de mucha más energía y de muchos más nutrientes en la infancia, que es cuando el cuerpo está empezando a tomar su forma, se está desarrollando tanto interna como externamente. Por ende, las necesidades son diferentes, son mayores cuando somos bebés, a cuando somos niños, a cuando somos adolescentes. Después llega una etapa de la vida en la que ya no se requiere de tanta energía para formar los músculos o los huesos porque ya llegaron a su etapa cumbre, digámoslo así, pero sí hay algunas actividades, algunas cuestiones en las que sí se requiere de más nutrientes para que el cuerpo se desarrolle. Por ejemplo, las personas que practican mucho deporte, los atletas de alto rendimiento o las personas que son físico-culturistas, ellos tienen otras necesidades alimenticias porque pues el músculo tiende a agrandarse cuando se hace ejercicio, que eso es como la principal, el objetivo principal de las personas que practican este tipo de disciplinas. Y hay que ponerle atención a las necesidades nutricionales, dependiendo del estilo de vida.
Y en cuanto a reparar, pues por ejemplo cuando se rompe un hueso, cuando hay alguna herida interna o externa, se requieren de más nutrientes para que la piel, el tejido, los huesos se puedan reparar. Las necesidades alimenticias cambian muchísimo dependiendo de lo que haya que reparar. Por ejemplo, en los pacientes que sufrieron de quemaduras, la alimentación es muy diferente. Se deben de cubrir otro tipo de necesidades. Elevar el consumo de algunos alimentos y reducir el consumo de otros. Esto lo veremos en clases más adelante, cuando nos toque ver específicamente nutrición para la piel. Y la función reguladora se encarga de que el organismo funcione a la perfección, para que la vista sea perfecta, para que podamos llevar a cabo nuestras actividades diarias en perfecto funcionamiento, se requiere de cierta cantidad de nutrientes. ¿Cómo se van a determinar cuántos nutrientes y de qué tipo se deben de consumir? Pues depende de muchos factores, depende del estilo de vida, de la carga genética, mm, del momento de la vida en el que estemos cursando, si somos niños, adultos, personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. Pero como yo siempre les hago mención, la prevención siempre va a ser mejor que tratar de reparar un daño que ya está hecho. Para eso se deben de tomar en cuenta, en base a lo que diga un experto, un profesional como es el nutriólogo, cuál es la cantidad exacta que debe de consumir el ser humano, dependiendo de la etapa de la vida en la que esté y los objetivos que quiera alcanzar. De todos modos, hay generalidades que eso los pueden ver en cualquier tabla si ustedes buscan el, la ingesta diaria recomendada de todos los nutrientes que vamos a ver. Ahí muestran la cantidad específica de nutrimentos que debemos consumir de acuerdo a la etapa de la vida. Y también cambian dependiendo de, si ya les había comentado, de si se está cursando alguna enfermedad o si se está en embarazo. También cambian mucho las necesidades. Todas estas particularidades deben ser vistas por un profesional que nos indique la cantidad exacta que se debe de consumir de cada nutriente. Se le puede decir nutriente o nutrimento. Son sinónimos. ¿Cómo se dividen los nutrientes? Se dividen en macronutrientes y micronutrientes. ¿Cuál es la diferencia? Los macronutrientes los tenemos que consumir en cantidades grandes y los micronutrientes solamente se requieren de cantidades pequeñas para que cumplan con su función. Los macronutrientes, la función principal es proporcionarnos energía y los micronutrientes, su función principal es, como vimos en la diapositiva anterior, reguladora. Cerciorarse de que el organismo esté cumpliendo con sus funciones de manera perfecta. Esa sería como la diferencia básica entre ambos. Ambos son necesarios y de ambos se debe de cubrir el requerimiento diario. Los macronutrientes son los carbohidratos, ya hablamos de ellas la clase pasada, las proteínas y las grasas. Dependiendo el tipo de alimentación y el estilo de vida que lleve cada persona, estas necesidades pueden cambiar. Por ejemplo, en una dieta tradicional mexicana, la cantidad de carbohidratos que se consume, la recomendación indica que debe de ser entre el 50 y el 60% del aporte diario. De todo el menú que vamos a consumir en el día, del 50 al 60% tienen que ser carbohidratos. Del 15 a 20 tienen que ser proteínas y aproximadamente del 25 al 30% deben de ser grasas. Y se debe de prestar mucha atención a la calidad de cada uno de los macronutrientes. Ya vimos la clase pasada que carbohidratos hay de varios tipos, están los complejos y están los simples. Simples o complejos, ¿cuál va a ser el adecuado? Depende. Recuerden lo que siempre les menciono, cada cuerpo es diferente. Además de las necesidades generales que dicta la norma,
También se tiene que tomar en cuenta las preferencias de su cliente o su paciente y pues las particularidades del cuerpo. Eso, como les decía, es en el caso de las dietas tradicionales, pero en otro tipo de dietas, como por ejemplo la dieta cetogénica, en este caso el mayor aporte de energía se va a obtener a partir de las grasas. En una dieta baja en carbohidratos, se consume aproximadamente el 10% del total de la energía en carbohidratos, el 15% aproximadamente en proteínas y del 70 al 80 en grasas. Las grasas tienen que ser saludables, por supuesto. Y en una dieta hiperproteica, el mayor aporte de energía va a venir siempre de las proteínas. Estos cálculos los hace un especialista, pero sí es importante que se tengan en cuenta estas cuestiones por si quieren cambiar su estilo de alimentación. Siempre deben de ser guiados por un profesional. Y en el caso de los micronutrientes, como les decía, la diferencia básica es la cantidad que se deben de consumir. Los micronutrientes son las vitaminas, los minerales y los oligoelementos. Las vitaminas y los minerales se consumen en cantidades muy pequeñas. Si en carbohidratos, por ejemplo, bueno, si en macronutrientes estamos hablando de gramos que debemos consumir, los micronutrientes se van a medir en unidades más pequeñas, microgramos, o en, por ejemplo, 1 gramo o 10 gramos o 15 gramos de este micronutriente, que siempre van a venir acompañados de, si vienen de los alimentos, siempre van a venir acompañados de algún macronutriente. A menos que los tomen en forma de suplementos, ahí sí van a venir solitos en su forma pura, las vitaminas y los minerales. Y los oligoelementos. Los oligoelementos se diferencian de estos micronutrientes, vitaminas y minerales porque las cantidades son aún mucho menores que las vitaminas y los minerales. Ahora bien, ¿cómo se hace este proceso de absorción de los nutrientes en el cuerpo? Este proceso empieza desde el momento en que nosotros introducimos el alimento a la boca. ¿Sí? Desde el proceso de la masticación y la introducción de estas enzimas que hay en la boca. Se recuerdan, en la primera clase y en la segunda también estuvimos hablando de las enzimas que ayudan a que los alimentos se degraden. La enzima que se produce en la boca es la amilasa salival. A partir de que nosotros masticamos el alimento y ese alimento se mezcla con la saliva, con la amilasa salival, a partir de ahí se va degradando el alimento para llegar a su parte más pequeña, que es la que se va a absorber en el cuerpo. Después de que se da este proceso en la boca a través de la amilasa salival, esta mezcla pasa a través del sistema digestivo hasta llegar al estómago, donde se mezcla con el jugo gástrico. Este jugo gástrico nos va a ayudar a que el alimento se degrade aún más para que pueda ser absorbido con mayor facilidad. Después de que pase por el estómago, llega al intestino delgado, donde se hace la principal parte de la absorción de los nutrientes. Y a partir del intestino delgado es que el nutriente ya completamente degradado entra al torrente sanguíneo. Y del torrente sanguíneo se transportan a través de algunas proteínas que llevan los nutrientes a las células. Las proteínas cumplen la función, son como el carrito, el transporte que lleva estos nutrientes hasta la célula. No todos los nutrientes requieren de proteínas para que sean transportados, pero sí la mayoría. Y todo este proceso, si recuerdan la clase anterior, estuvimos hablando de que va pasando como por diferentes casetas o diferentes filtros el alimento para irse degradando y llegue a las diferentes partes del cuerpo. Por eso, la importancia desde el principio de la masticación. Hablábamos la clase pasada de que se debe de masticar cierto número de veces los alimentos para ayudar a este proceso de
metabol, de digestión, de procesar el alimento y después pase fácilmente, bueno, de un modo más fluido al torrente sanguíneo. Ok, ya hablamos de los macronutrimentos, que este proceso que les voy a comentar también es el mismo por el que pasan los micronutrientes. Los carbohidratos entran a la boca, las masticamos y se van degradando, 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 degradando. Y la parte mínima en la que se degrada un carbohidrato es la glucosa. La glucosa es la que pasa a las células a través del intestino delgado. Empieza en carbohidrato y termina en glucosa. Digamos que la parte mínima a la que se degrada el carbohidrato es la glucosa, que ya hablamos también en la clase pasada de la importancia de la glucosa y de los carbohidratos en el alimento. La glucosa es el principal alimento del cerebro, entre muchas otras funciones. Las proteínas se degradan, van pasando por todo el sistema digestivo hasta llegar al intestino delgado, y en el intestino delgado la forma mínima en la que se degrada la proteína es el aminoácido. Y hay muchos tipos de aminoácidos que eso los vamos a ver la próxima clase. Y los lípidos se degradan, igual pasan por el mismo proceso, entran por la boca, van pasando por el sistema digestivo, llegan al intestino delgado en forma de ácidos grasos. Puede llegar a pasar que los alimentos no se degraden bien, y si no llegan a este punto de carbohidrato a glucosa, de proteína, aminoácido y de lípido, ácido graso, no pasan a través del sistema digestivo, perdón, del intestino delgado. Y si no pasan por el intestino delgado, no pueden llegar al torrente sanguíneo. Digamos que el intestino delgado es como, hace una evaluación, como un casting de los nutrientes, y si no está completamente degradado, no pasa al torrente sanguíneo. ¿Por qué se podría dar que un macronutriente no sea degradado? Pues porque no masticamos bien, porque en el estómago no se degrada bien el alimento, principalmente porque no se mastica bien o porque el alimento no sea de buena calidad. Recuerdan que en la clase pasada también hablamos de que hay alimentos que se cruzan, más bien no se cruzan, se pasan todos estos procesos de degradación porque ya están en su mínima expresión del macronutriente, como la Coca-Cola, que es prácticamente glucosa. Así como entra, se absorbe directamente en el intestino y pasa por el torrente sanguíneo. No se gasta nada de energía en degradar la Coca-Cola porque ya está degradada, digámoslo así. Y si no gastas energía en degradar el alimento, muchas veces por eso se da la obesidad y el sobrepeso, porque estás ingiriendo más energía de la que gastas. Y lo mismo pasa con algunos tipos de proteínas y algunos tipos de lípidos. Aunque también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el mercado no es como que vayan a encontrar cápsulas de glucosa o de ácido, bueno, de hecho sí, ácidos grasos y los aminoácidos los utilizan mucho en, bueno, los atletas de alto rendimiento para que se pase todo este proceso de degradación y entre directamente al torrente sanguíneo ya el aminoácido completamente degradado. ¿Y esto para qué es? Pues para que se garantice la absorción completa e inmediata del aminoácido, que es el que va a formar el músculo. Y para los ácidos grasos, bueno, me estoy adelantando un poco a la clase siguiente, pero lo vamos a ver. Vamos a ver cuál es la importancia de que estén perfectamente degradados los nutrientes. Ok, entonces ya quedó claro que a través del intestino delgado es donde se da la mayor parte de la absorción. ¿Cómo? Pues en el intestino delgado, si pueden ver la imagen, hay estas, ¿cómo decirlo? Pues se llaman vellosidades intestinales, que son como su nombre lo dice, son como vellitos, que funcionan como cepillo
que arrastra el nutriente y lo agarra con fuerza, digámoslo así, para que el nutriente se absorba y pase directamente al torrente sanguíneo, tanto para crear energía como para que los órganos cumplan su función específica. Estas vellosidades están pegadas al intestino delgado, forman parte de él, pero sí funciona como este barrido, como este pues, atractor, podríamos decirlo, de los nutrientes para que se fijen bien y pasen correctamente al torrente sanguíneo. Pero también suele pasar que si el intestino delgado, si en el intestino delgado hay inflamación o hay algún otro tipo de padecimiento, las vellosidades no cumplan bien su función y por tanto no se absorban bien los nutrientes, ni para crear energía ni para ayudar a los órganos a que cumplan su función. Ok, ahora vamos a hablar un poco del agua. Dijimos que la definición de nutrimento, de nutriente, es esta partícula, esta molécula, que ayuda al cuerpo a crear energía y también cumple con funciones estructurales. El agua no aporta energía, pero sí se considera un nutriente porque ayuda a cumplir funciones básicas del cuerpo. Por eso sí es considerado como un nutriente, aunque no aporte energía. Además, el agua es utilizado por el intestino delgado para llevar a cabo un proceso químico llamado difusión. Y este proceso químico de difusión sirve para extraer los nutrientes. Ayuda al intestino delgado a absorber esos nutrientes. Y mediante la difusión, el agua y los compuestos solubles, o sea, los compuestos que se pueden diluir en agua, como las vitaminas B y C, perdón, aquí es B de burro, no B de vaca, pero todas las vitaminas del complejo B, son ayudadas por el agua para que atraviesen las vellosidades del intestino delgado. ¿Cómo hace? ¿Cuál es la función que tiene el agua? Puede que ayude a los nutrientes como transporte, como si se subieran a la molécula del agua, digamos el hierro. Se sube a la molécula del agua y esta molécula ayuda a que pase a través de las vellosidades. Puede que se una a esta molécula del agua o la otra función del agua es que empuje a los nutrientes. No que se vincule, no que se una con el nutriente, sino que lo empuje, que le dé pues sí, un empujón para que pase a través del intestino delgado. Por eso es importantísimo la hidratación, que estemos tomando agua antes, durante o después de los alimentos. Hay algunas creencias en algunas culturas, como comentaban en la clase de los martes, los árabes no suelen comer y tomar agua o tomar líquidos al mismo tiempo porque tienen la creencia de que si lo hacen van a engordar. Pero eso es un mito. De hecho, hay muchas personas que lo piensan y no consumen líquidos durante los alimentos porque tienen esa creencia de que a lo mejor engordan o se inflaman. Bueno, eso es un mito. Cada cuerpo es diferente, ya hemos hablado de ello. Probablemente algunas personas sí se inflamen al tomar agua, pero la mayoría de las personas no les pasa nada. Y de hecho ya vimos la importancia de hidratarnos y de tomar agua durante el día y con los alimentos, porque nos van a ayudar a transportar y a darles un empujón a los nutrientes para que entren correctamente en el torrente sanguíneo. Pueden ser fríos, calientes, tibios, eso no influye. Bueno, los carbohidratos y las proteínas pasan por este proceso para que sean absorbidos por el intestino delgado. Pero los lípidos tienen que pasar otro filtro. Primero, los ácidos biliares del hígado se mezclan con las grasas del intestino delgado para que se metabolicen los lípidos. Requieren entonces de estas dos sustancias, tanto de los ácidos biliares
como de las grasas del intestino delgado para que se puedan metabolizar. Y ya que se mezclaron tanto con los ácidos biliares y las grasas del intestino delgado, ya pueden pasar, ya pueden ser absorbidas por las vellosidades del intestino delgado. No solamente los lípidos, sino algunas vitaminas solubles en grasa. Y una vez ahí, ya que pasaron al torrente sanguíneo, algunos, los vamos a ver después, tienen que pasar también por el sistema linfático. ¿Para qué? Para que regresen al hígado. Este proceso es como un círculo. Los lípidos ayudan a formar los ácidos biliares del hígado que van a ayudar a metabolizar a los siguientes lípidos. Y bueno, ya que pasaron por los vasos linfáticos, se van a llevar los compuestos solubles en grasa al hígado. Ahí se van a almacenar y después serán liberados conforme sea necesario. Este proceso de los lípidos es como un dar y recibir. Necesitamos lípidos, necesitamos consumir lípidos para que se formen estos ácidos biliares del hígado y ayuden a metabolizar a los siguientes lípidos que vayamos a consumir. Pero importa también mucho la calidad de los lípidos que nosotros consumamos, que eso también lo vamos a ver en la clase siguiente. Okay. Ahora vamos a ver un video que va a resumir todo esto que les acabo de contar. Es un video breve, dura 5 minutos, pero resume muy bien todo lo que hablamos en este momento. De todos modos, este video lo voy a subir a la plataforma para que lo puedan seguir viendo.
El video se los voy a dejar de todos modos en plataforma para que lo puedan repasar. Ok. Otro de los filtros por los que tiene que pasar el nutriente para entrar a la célula es esta membrana. Aquí tenemos la célula. La membrana celular de ácidos grasos que protege a la célula también funciona como filtro para algunos nutrientes. Por eso algunos de estos nutrientes requieren la ayuda de algunas proteínas para penetrar esa barrera. Como pueden ver, hay muchos filtros para que pueda acceder el nutriente directamente a la célula. Y ya una vez dentro de la célula, algunas células tienen otro filtro más porque requieren de minerales, por ejemplo, como el calcio, en el caso de las células que se encargan de la movilidad de las piernas, para que se lleve a cabo la función. Y otras, como las células nerviosas, necesitan de sodio y potasio para que se pueda dar el proceso de la sinapsis desde el cerebro. No es que el nutriente funcione solito. Bueno, hay algunos sí que sí se absorben solos, pero hay otros que requieren de otros nutrientes, de que hagan equipo para que puedan llegar a las células y cumplan su función. Si se dan cuenta, calcio, sodio y potasio son minerales. Los minerales son importantísimos en el proceso de absorción de otros nutrientes. Y en el caso de algunos órganos tienen todavía otro filtro que tienen que pasar para que llegue el nutriente a la célula de esa parte del cuerpo. En el caso del cerebro tenemos la barrera hematoencefálica. Y esta barrera solo permite el paso al cerebro de las moléculas más pequeñas. Es como otro cadenero que no permite el paso a los nutrientes que no están perfectamente bien digeridos. Pero digamos que hay algunos nutrientes que sí son unas moléculas más grandes que tienen como su ayudante, que son proteínas transportadoras especializadas. Y su nombre, por ejemplo, para que la glucosa, si no está bien degradada, si la molécula es un poco más grande, requiere de la proteína GLUT para que pase esta barrera. Y en el caso de los lípidos, la proteína transportadora que le ayuda a pasar esta barrera se llama FAB o FABP. Estas proteínas no es como que las podamos conseguir en una tienda, no es como que podamos llegar al GNC y dame un frasco de píldoras de gluten, no. Estas se crean adentro del cuerpo a través de un proceso de metabolización. Estas dos y muchas otras más, pero hablando específicamente de las que nos ayudan a que el cerebro esté bien nutrido, pues son estas. Ahora bien, ya vimos que este proceso de la absorción no es cualquier cosa y requiere pasar varios filtros, pero nosotros podemos ayudar a través de la misma alimentación a que los nutrientes que comemos sean absorbidos, bien absorbidos, como el consumo de probióticos. Les hablaba en la clase anterior que los probióticos deberían estar en la canasta básica de todas las personas, porque favorecen la saludable diversidad bacteriana y eso ayuda a que los intestinos puedan descomponer o degradar cierto tipo de alimentos para que se absorban adecuadamente. Además, si quieren investigar, es un tema muy amplio, pero yo les súper recomiendo que investiguen acerca de la relación que tiene una buena salud intestinal, de la microbiota intestinal, con algunos problemas anímicos como la ansiedad, la depresión, porque muchas veces tener nuestro sistema digestivo sano nos ayuda también a no padecer de este tipo de situaciones anímicas y también a reducir los niveles de estrés. Además, también comentaban sus compañeras en alguna otra clase que no solamente hay microbiota en el estómago, en el sistema digestivo, también hay microbiota en la piel, que esa también como es su área, el cuidado de la piel, quizá les gustaría investigar un poco más respecto al tema. Y para la buena absorción,
también se debe de cuidar siempre la calidad de los alimentos. Hay que consumir carbohidratos, pero carbohidratos que nos favorezcan. Hay que consumir proteínas, pero proteínas que sean de buena calidad y sobre todo las grasas, pero las grasas saludables. Porque además de lo que ya vimos de que ayudan a metabolizar a los de su grupo, a los lípidos, también son necesarias para almacenar las vitaminas como la A, D y E y K. ¿Cómo se almacenan? Bueno, este proceso de que las grasas ayudan en el metabolismo de las vitaminas, nos ayuda a que la vitamina se fije bien en la parte del cuerpo que se tenga que fijar y también algunas veces ayuda a transportarlas y almacenarlas porque, pues bueno, siempre es bueno tener reservas de vitaminas. Y una parte muy importante a la cual casi no se le pone atención es a la biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es la parte del nutriente que el cuerpo digiere, absorbe y utiliza para llevar a cabo sus funciones. ¿Cómo es esto? Bueno, em, en las dietas vegetarianas, veganas, el mayor aporte de proteínas se obtiene a través de las leguminosas o de las hortalizas, de todos los alimentos verdes. Pero la biodisponibilidad de proteína, o sea, la cantidad que se digiere, que el cuerpo absorbe, es aproximadamente un 20% en algunos tipos de alimentos. Y por ejemplo, el hierro que se obtiene a través de las hortalizas, nada más hay un 4% de biodisponibilidad. Digamos que si en una dieta comemos muchas espinacas y de esas espinacas obtenemos, no sé, 10 gramos de proteína, de esos 10 gramos solamente se va a absorber el 4%, lo cual es una cantidad muy bajita. La buena noticia es que si nosotros combinamos alimentos pueden ayudar a aumentar la biodisponibilidad del nutriente. Por ejemplo, si queremos que las proteínas obtenidas de un jugo verde o de las espinacas se absorban con mayor eficacia, podemos combinar ciertos alimentos como la hortaliza, calé, espinaca, verdolagas, bueno, no lechuga, no, ¿qué otro? Bueno, cualquier hortaliza se puede combinar con vitamina C para que el hierro y la proteína se absorban mejor. Pero sí tiene que haber esta combinación de alimentos y en esa medida. Si queremos que se absorba el hierro de los jugos verdes, tenemos que ponerle siempre, siempre alimentos que contengan vitamina C, como naranja, limón, em, pero otro bueno son son los que se me ocurren. Además de que si le ponemos una fruta cítrica a los jugos verdes, va a saber más rico, va a estar más dulce. Y, por ejemplo, en los suplementos, igual nos venden suplementos como el calcio, hierro, bueno, minerales en general, pero, por ejemplo, el calcio para que sea bien absorbido en los huesos, siempre, siempre, siempre debe de ir acompañado de vitamina D y manganeso. Esos dos, para que se absorba aproximadamente el 80% del calcio que estamos consumiendo. Afortunadamente, muchos productos de estos suplementos de minerales, sobre todo el calcio, ya vienen siempre con la vitamina D y con el manganeso para que no se compren aparte. Pero sí se deben de fijar en eso, al menos en el calcio. Deben de venir con esos otros dos nutrientes para que se absorban bien, porque si no, pues no se van a absorber y van a terminar saliendo a través de la orina. Ok, ahora la tarea que tenemos para la siguiente clase van a ser un cuadrito donde van a poner macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas, lípidos. Micronutrientes, vitaminas, minerales y el agua. Van a buscar en una fuente confiable, ya les hablaba en la clase pasada dónde, en la lista de la FDA, o en México tenemos el Sistema Mexicano de Equivalentes, donde vienen toda la composición de los alimentos más comunes en una dieta mexicana. Van a buscar los alimentos que son ricos en hidratos de carbono, ricos en proteínas, ricos en lípidos, ricos en vitaminas, minerales y en agua. El agua no nada más se obtiene
garrafón o de botellas. También hay alimentos que contienen agua y es importante que sepamos cuáles. Y la lista puede ser tan larga como quieran, solamente no me vayan a poner 5 alimentos, tiene que ser una lista que les sea de utilidad en su práctica profesional. Les voy a mostrar un trabajo y bueno, lo que siempre digo, mi mantra, la mejor medicina es la prevención. Que mejor que la prevención sea a través de la alimentación. Les voy a mostrar un trabajo que hizo una de sus compañeras con la tarea que les dejé la clase pasada, que fue de los alimentos con índice, la cantidad de índice glucémico que tiene cada alimento. Esta tablita les puede servir para que ustedes a sus clientes o a sus pacientes les den una guía. Miren, aquí hizo su tablita muy didáctica y puso la lista de alimentos con los dibujitos. Y estas después ustedes pueden hacer, las pueden imprimir, pueden hacer tarjetas para dársela a sus clientes. Igual con esta lista que van a hacer. Y les va a ayudar, por ejemplo, en el caso de, ya vimos diabetes, ya vimos que sí se deben de consumir carbohidratos, pero hay que saber cuáles, cuáles son los que se deben de consumir. Muy bien. Esto es todo por la clase de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Cualquier duda ya tienen mis medios de comunicación y seguimos en contacto. Muchas gracias. Bonita noche.